grabar acá. Entonces, partiendo de lo que, de todo lo que hemos estado discutiendo, este tema, jóvenes, es bastante, es diverso, es diverso. Y a la vez también, en su diversidad también, encontramos lo que es pues lo valioso e importante que es para nosotros. Cada área tiene su finalidad, no la vamos a desconocer. Así pues como nos entusiasma hablar pues de la evolución histórica o de los procesos económicos o políticos en lo que es la historia de la humanidad, también es importante mencionar algo que pues que va dirigido en beneficio de nosotros como seres humanos y que son pues los derechos humanos. En la última clase nosotros habíamos hecho más que todo una pequeña introspección en relación a lo que es, a lo que son los derechos humanos como tales. Habíamos analizado ya pues el significado de los mismos, la importancia y todo lo demás. Tuvimos valiosas aportaciones, tuvimos aportes muy buenos, participaciones, y ahora vamos a entrar ya precisamente a lo relacionado con lo que es el antecedente histórico, es decir, los aspectos que estuvieron detrás o que están detrás de los derechos humanos que conocemos hoy en día como tales. Solo déjeme ver, buscar la lista para anotar la bitácora de hoy. Hoy es 12/10 del 20, octavo A, no, octavo B, perdón. Octavo B cívica. Entonces, algo que es muy básico, jóvenes, es lograr entender. Catherine Oliva, vamos a anotarla. Acaba de entrar ahorita. Vamos a ver. Ahí está. Ya está anotada Catherine Oliva. Aquí estamos. Entonces, algo que es muy importante, jóvenes, y que tenemos que entender es eso, lo que es el antecedente histórico. Todo acontecimiento, jóvenes, todo hecho o toda situación tiene su antecedente. Tiene esa serie de aspectos o elementos, pues, que de una u otra manera son o fueron determinantes para poder generarlo. En el caso de nosotros, se habla mucho sobre lo que son pues los derechos humanos, se habla sobre lo que es pues en sí las características de los mismos, sobre cada uno de los elementos que lo Carlos Martínez, vamos a anotarlo. Carlos Martínez, ya está anotado Carlos Martínez. Ya le doy la palabra, hijo, a Ramón. Entonces, sin embargo, vale la pena también hacer ese énfasis en cuáles son las raíces de lo que es este proceso como tal. ¿Ha existido, jóvenes, alguna, por decirlo así, como decir, una idea errónea, en donde siempre hemos pensado que los derechos humanos solamente han estado asociados en su origen a lo que son, pues, los países europeos o lo que es los Estados Unidos como tales? Sin embargo, ese es producto de la visión eurocentrista que tradicionalmente pues se nos ha inculcado a nosotros. Cuando yo hablo de lo que es un eurocentrismo, jóvenes, me refiero específicamente al hecho de que en lo que son los campos del conocimiento y lo que es el estudio como tal, se ve a Europa como decir, como que si es el centro de la humanidad, como que si ahí es que ha surgido todo y que por consiguiente las demás sociedades son pues como bárbaras e incivilizadas. Sin embargo, a lo largo de la evolución histórica de la humanidad, hemos visto cómo muchas grandes civilizaciones se han levantado de la nada y han logrado constituirse como grandes referentes en lo que es cultura, organización política, organización social, economía
etcétera, etcétera. Lo tuvimos en el caso de aquí, por ejemplo, no nos vayamos tan largo, en América, en las culturas precolombinas, el nivel de complejidad que lograron alcanzar lo que son estas grandes culturas precolombinas que se desarrollaron, como por ejemplo la civilización maya. Si nos vamos más lejos, también podemos ver los grandes aportes y la gran presencia que significó para la humanidad lo que son las grandes civilizaciones antiguas, como lo que es, por ejemplo, la cultura mesopotámica, lo que es la egipcia, la hindú y la china, y muchas otras grandes civilizaciones que también se han logrado establecerse. Entonces, el mundo se ha caracterizado por eso, jóvenes, porque se han asentado grandes civilizaciones y cada una de ellas ha generado lo que son sus aportes a la humanidad. Por consiguiente, debemos de ir ya quitando esa idea errónea. A eso se le conoce como eurocentrismo, en el hecho de asociar todos los procesos como que solamente han ocurrido en Europa y que de Europa se ha degenerado todo. No vamos a desconocer, y eso que quede claro, no vamos a desconocer también los procesos que se han dado en Europa y que también han contribuido, no exclusivamente, pero que sí han contribuido de una u otra manera a lograr concretizar muchas situaciones que han pasado a lo largo de la historia. Dígame, Ramón, lo escucho. Me había pedido la ¿Qué le iba a palabra. decir, profe? Dígame. ¿Qué pasaría si los derechos humanos se hubieran creado en el siglo XX, o sea, en el año 1900? Aquí hay una aclaración que hay que hacer, jóvenes. Cuando yo menciono, y es para que no se confundan, hablar de los derechos humanos propiamente dichos como ya derechos conscientemente establecidos, se comienzan a dar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se formula después de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando yo menciono estos ejemplos o estos aspectos relacionados, estos son nada más antecedentes. Cada una de las situaciones que se dieron, por ejemplo, aquí, no es que se dieron, por decirlo así, en el contexto propio de decir que fueron acciones encaminadas directamente como derechos humanos, sino que son acciones que tienen una relación o que pueden tener prácticamente una concordancia con las políticas de derechos humanos que nosotros tenemos actualmente. No sé si me doy a explicar con eso. Un ejemplo, cuando por ejemplo en Persia se comienzan a enarbolar una serie de medidas, específicamente cuando Ciro el Grande, después de que conquistó lo que fue la ciudad de Babilonia, y pues tomó la ciudad y estuvo controlando la ciudad, una de las medidas que estableció Ciro fue decir, bueno, que queden en libertad todos los esclavos. También dijo de que las personas tenían el derecho a escoger su propia religión. Cuando Ciro introduce lo que son estas medidas, no es que Ciro dijo, no, voy a establecer estas políticas de derechos humanos. El concepto de derechos humanos como tal todavía no existía, pero sí existían las medidas que se relacionan con el concepto de derechos humanos. No sé si me doy a entender. La libertad, por ejemplo. La libertad es un aspecto que ya está intrínseco en los derechos humanos y que forma parte hoy en día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, entonces, en el caso de los persas marcan un hito histórico en esto, porque las acciones que ellos emprenden prácticamente iban en la línea de lo que hoy conocemos como derechos humanos. En ese momento ellos no lo llamaron como derechos humanos, sino que ellos solamente plantearon las medidas. Y esas medidas que ellos hicieron, hoy en día ya nosotros podemos determinar que ya tienen
esa esencia apegada a lo que son los derechos humanos. En el año 539 antes de Cristo, es el antecedente más remoto que hay, los ejércitos de Ciro el Grande. Ciro el Grande fue el primer rey de Persia. El imperio persa fue pues una gran civilización, jóvenes, que se estableció prácticamente en lo que hoy es el moderno Irán y todo lo que hizo alrededor. Los persas fueron grandes comerciantes, fueron una civilización muy poderosa. Entonces, cuando los persas conquistan Babilonia, vino Ciro el Grande y dijo, bueno, las primeras medidas que voy a decretar es que se liberen a todos los esclavos. Porque en lo que era el imaginario colectivo de los persas como tales, el esclavismo no tenía razón de existir, porque era algo contrario a la libertad. En cambio, Babilonia, como era una zona que no estaba controlada por los persas, pero al ser controlada por los persas pues comienzan a establecer su filosofía, sus propias medidas. Entonces vienen y dicen, no, que se liberen a los esclavos. La esclavitud era una actividad que se practicaba en Babilonia. La otra cuestión es que logra introducir Ciro el Grande es que se le permite el derecho a las personas a que ellas pueden escoger su propia religión. Y la otra medida que establece es la igualdad racial. Estas acciones para su tiempo fueron revolucionarias, porque en ese tiempo la esclavitud era algo normal. En ese tiempo, por ejemplo, una característica muy predominante de los imperios es que cuando un imperio llegaba, el imperio imponía al nuevo territorio que conquistaba su religión, su propia cultura. Pero aquí los persas no. Dijeron, no, que las personas escojan o se quedan con la religión que tienen o se inclinan por la religión que nosotros profesamos. Y la otra cuestión era que determinaron que debería de existir igualdad racial. Recordemos pues que en ese tiempo pues habían bastantes divisiones y lo que eran pues estereotipos. Y a veces en el caso de las personas por su origen étnico, Jesslyn Espinal, vamos a admitirla. Vamos a ver en la lista. A veces las personas por su origen étnico pues resultaban en lo que era pues discriminación. Aquí les voy a buscarles un mapa, permítame. Aquí lo tenía, pero déjeme ver dónde lo dejé. ¿Qué carpeta? Aquí lo encontré. Aquí está. Vamos a compartir pantalla. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí tenemos jóvenes. Muchos ya están familiarizados con lo que es pues la geografía mundial. Es decir, por ejemplo, cómo, cuál es la visión del mundo. Eso ya lo vimos, bueno, en el caso de ustedes, pues lo han visto en los parciales anteriores. Creo que en el primero o el segundo parcial tuvieron que haberlo visto. En relación a los países, las divisiones políticas. Pues bien, aquí tenemos una fracción de lo que es el mundo, pero específicamente lo concerniente al área donde el imperio persa tuvo su control, su máximo apogeo. Toda esa área que está de color.
Aquí, el centro neurálgico de los persas jóvenes es aquí. Hoy en día esta zona se le conoce como el moderno Irán. Nada más de que no es, hay, las proporciones son mayores porque el moderno Irán hay un poquito menos, hay una porción como la de acá que no, no le pertenece. Dígame, Ramón. ¿Quién era persa? O sea, antiguamente. Persia fue un imperio, así como el O sea, imperio turco otomano, así como el imperio romano, fueron una civilización. fue Irán, pues, No, antiguamente. exactamente. Hoy en día, hoy en día es el moderno Irán, la República Islámica de Irán. Entonces, cuando Ciro conquistó aquí la ciudad de Babilonia, toda esta zona, lo que era la zona de, actualmente toda esta zona de Babilonia es la donde está Irak, el moderno Irak de hoy. Ahí donde está también las cuencas de lo que es el río Éufrates, los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, cuando Ciro conquista esa zona, obviamente que anexa muchos territorios bajo los dominios de lo que es el imperio persa. Pero en esta zona, específicamente en Babilonia, se practicaba lo que era la esclavitud. Había una estamentación social muy dividida desde el punto de vista, hablando pues racialmente. Entonces, la, la, esos elementos no eran o no estaban apegados a los principios que practicaban o que pregonaban lo que eran los persas. Por eso cuando llegan a lo que era Babilonia, pues ellos comienzan a imponer sus medidas y esas medidas pues tenían ese tinte relacionado con los derechos humanos. Libertad, igualdad, o sea, libertad, por ejemplo, en el hecho de que no debe de existir el oprobio, que nadie sea dueño de otro ser humano. Entonces, eso fue muy avanzado para su tiempo. Y esas medidas jóvenes, Ciro el Grande las plasmó en lo que es un pequeño cilindro de barro. Recordemos que los persas habían inventado pues su sistema de escritura, el sistema de escritura cuneiforme, pero no habían inventado todavía, el papel era algo que ellos no, recordemos que el papel fue inventado en China. Entonces, ¿cómo escribían ellos? ¿Cómo ellos guardaban o registraban cada uno de sus hechos? Lo hacían a través de tablillas de arcilla o también mediante lo que son cilindros de arcilla. ¿Cómo era eso? Hacían las tablillas de arcilla. Y cuando la arcilla estaba fresca, pues eso les permitía poder ellos ir escribiendo. En el caso del cilindro, lo mismo. Esa era la manera donde ellos plasmaban sus cosas y sus acontecimientos. En nuestro caso, en nuestro caso, las medidas que implementó Ciro el Grande en Babilonia fueron plasmadas en lo que fue este cilindro que ustedes tienen ahí, el que están viendo acá. Por eso se le conoce como el cilindro de Ciro. Luego, una vez que han plasmado ellos lo que van a escribir, los hechos o lo que quieren dar a conocer en lo que son las tablas de arcillo o en el caso de nosotros que es el cilindro, eso lo queman en el horno para que se endurezca y para que de esa forma tenga larga duración y no se resquebraje. Entonces, el cilindro de Ciro prácticamente cuando pues, fue descubierto por los expertos, cuando fue traducido y cuando fue examinado, prácticamente se descubrió que es el antecedente más remoto, porque cuando comienzan a leer lo que contiene el cilindro de Ciro, se dieron cuenta de que fueron acciones que había emprendido Ciro el Grande y que esas acciones tenían prácticamente ese tinte relacionado con los derechos humanos. Ahora, ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo pueden hacer posible
o cuál es la certeza que tienen los investigadores para determinar la antigüedad de un objeto. En muchas ocasiones se lo he mencionado, existe en la investigación antropológica y arqueológica, existen muchas técnicas y muchas herramientas científicas para poder datar. La datación mediante el cesio y la datación mediante lo que es radiocarbono 14. Profe, a veces descubren cosas así de lo que usted está hablando a través de químicos, ¿sabía? Exactamente. Precisamente las técnicas que yo les estoy explicando se basan en lo que son, pues, lo que son aspectos químicos. Y vienen entonces los investigadores, toman un pequeño fragmento del objeto y ese fragmento pues es analizado. Se descompone hasta sus moléculas más pequeñas y cada isótopo y todo se comienza a analizar para poder rastrear la antigüedad y el origen del mismo. Y de esa manera las computadoras pues comienzan a calcular y dan estimados de cuánto puede ser la antigüedad de ese objeto. En este caso, los expertos ubican a ese objeto prácticamente en el año 539 antes de Cristo. Por eso se le conoce técnicamente, se le conoce a este objeto como el antecedente o como el primer antecedente histórico de los derechos humanos. Es el primer antecedente. Ahí están escritos, ¿verdad, profe? En ese, exactamente. Voy a aumentar un poquito la presentación para que se vea más grande. Permítame. Un segundito, deme. Que pasa que lo dejé un poquito pequeño porque ahí está, ¿ve? No, yo creo que lo puedo hacerlo más grande para que lo aprecien mejor. Lo que pasa es que esto, si le doy de un solo, ahí está, ¿ve? A eso se le conoce como el cilindro de Ciro. Si ustedes se fijan, es como un cilindro macizo de lo que es arcilla. Y ese es el tipo de escritura que ellos tenían. Se le conoce como escritura cuneiforme. Algo que hay que ver también, jóvenes, el mismo patrón de escritura que tomaron los persas, pues fue adoptado también por lo que es, pues, la cultura mesopotámica. La cultura mesopotámica se le caracteriza porque es, pues, la cuna de la civilización. Es la civilización de la que se tiene, pues, más registros antiguos. Y los mesopotámicos desarrollaron el mismo patrón de escritura. Existe una deliberación entre los expertos porque los expertos dicen de que en sí la escritura cuneiforme, que es la primera forma de escritura de la humanidad, la escritura cuneiforme como tal, no fue creada por los mesopotámicos como tales, sino que fue creada por un pueblo llamado el pueblo Subaru, y que este pueblo fue invadido por los mesopotámicos y por consiguiente los mesopotámicos extrajeron y adoptaron lo que era este patrón de escritura y de esa forma lo hicieron como suyo. Pero en esencia fueron pues los subaros, un poblado, una sociedad pues que se desarrolló en las barbas de los mesopotámicos, metafóricamente hablando, pues. No me refiero a las barbas en el sentido literal. No sé si me explico. Entonces, aquí en el caso de los persas, por eso los persas también tenían, porque en esa zona, prácticamente toda la zona del Oriente Medio, fue el tipo de escritura y luego esto se comenzó a propagar. Aquí, por ejemplo, este cilindro es de barro macizo. Entonces, estando fresco el barro, comienzan a escribir, a relatar los acontecimientos, los hechos y todo lo demás. Obviamente, pues que me imagino que hay la técnica para hacer eso y la paciencia también, porque realmente que escribir en arcilla no debe de ser. Vamos a ver, Alejandro Mansor, Es un arte.
Exactamente. Cada cosa tiene su, a veces nosotros por más insignificantes o por más simple que veamos las cosas, pero cada cosa tiene su arte. Desde la persona que teje su hamaca o la persona que hace alguna mesa o una silla, o sea, cada cosa tiene su técnica y su ciencia, pues. Entonces, estos Profe, jóvenes, ajá, una pregunta. sí, Em, Fíjese que hay gente que dice que como se llama que dicen que Asia es el continente más antiguo o África. Como usted, ¿cuál de los dos cree que es más antiguo? no, si nosotros hablamos, jóvenes, en primer lugar tenemos que separar tres terminologías. Geológicamente hablando, evolutivamente hablando, desde el punto de vista como seres humanos y evolutivamente hablando desde el punto de vista como sociedad. Geológicamente hablando, los continentes tienen millones de años. Recordemos que la formación geológica de los continentes por medio de lo que son pues las placas tectónicas son procesos que han permitido configurar el mundo en procesos que han durado millones de años. Ahora, evolutivamente hablando, como seres humanos, la cuna de la humanidad en lo que es desde el punto de vista de la evolución, partiendo de lo que nos dice la teoría de Charles Darwin con lo que es la selección natural, es África. Pero África, desde el punto de vista evolutivo, o sea, la evolución, el salto cualitativo que damos de lo que es, por ejemplo, nosotros con el aparecimiento del Homo erectus, el Homo habilis, el Cromañón, y todas las líneas evolutivas que ha tenido el ser humano desde, desde lo que es un primate hasta lo que es pues, el Homo sapiens. Ahora, culturalmente, y hablando desde el punto de vista de evolución como sociedad, en Asia es que se comienzan a establecerse y a sentarse las primeras formas de civilizaciones como tales. Entonces hay que tener una diferenciación y una separación para que no haya confusión. Yo no es que esté diciendo de que Asia es la cuna de nosotros, o sea, la cuna de la humanidad evolutivamente hablando. Evolutivamente hablando, es decir, nosotros cómo ha sido ese proceso de cambio, ya lo establece lo que es la selección natural, con lo que es la teoría de evolución, de la evolución planteada por Charles Darwin, es África. Eso No, no es es que evolucionamos de una especie de mono, algo así. exacto lo que plantea la teoría evolucionista. Bueno, y pues en el caso alimentada pues por las evidencias que se han encontrado, los restos óseos, pero bien, ese es otra, es un tema pues bastante por el contexto también del hecho, no quiero entrar en contradicción con lo que es pues, lo relativo a lo que es la teoría creacionista. Entonces, esas son las diferencias que tenemos que establecer, jóvenes. Esas son las diferencias. En el caso de Asia, en Asia pues tenemos el ejemplo de la cultura mesopotámica, pero ya es hablando a nivel de evolución social, no a nivel de evolución física o genética. Que conste, ¿va? O sea, para que podamos diferenciar eso. Y en el caso de Asia, pues comienzan a establecerse específicamente lo que es pues la cultura mesopotámica, que también se le conocieron como culturas hidráulicas, por el hecho de que ellos lograron establecer o lograron dominar lo que era, por ejemplo, las cuestiones de la irrigación. Lo mismo también con lo que era la cultura, la civilización egipcia, cuando lograron pues amansar lo que es el río Nilo, que hoy en día pues el río Nilo está a punto de, bueno, como una notita aparte pues, por la represa, la represa pues que actualmente ya está llenando su embalse, lo que es Etiopía. Recordemos que el río Nilo recorre gran parte de Asia, pero de África, perdón, pero su cuenca nace en lo que son las zonas circundantes a lo que es pues Etiopía. Y Etiopía está construyendo una represa, ya casi la finalizó,
y al terminar de llenarse el embalse de la represa, pues eso generaría de que el cauce del río Nilo pues comience a descender a niveles nunca antes vistos. Muchos países en lo que es pues su cauce serían afectados, que dependen enteramente del agua de lo que es el río Nilo. Bueno, hasta lo que es Sudán, por ejemplo, lo que es el mismo Egipto y todo lo que son las otras zonas, lo que es Eritrea, Djibouti. Entonces, bien, ese es otro tema aparte. Solo fue un pequeño apunte. Entonces, volviendo a lo que estábamos acá, jóvenes, entonces ese cilindro es el ejemplo más antiguo y lo que contiene ese cilindro, pues jóvenes, son las primeras manifestaciones de derechos humanos. Vamos a ir reduciendo nuestra... veo que queda un minuto. Utilicen el mismo enlace. ¿Ok? Si se corta la transmisión.